Familia de este canal, Carlos Contreras GDL TV, gracias por estar en contacto y por suscribirse, por supuesto, y compartir lo que con tanto cariño pues hago para todos ustedes. Oigan, estoy hoy con dos muy buenos amigos, David, Carolina, David, que les encanta este tema de los fenómenos paranormales y que hoy vienen a compartirnos algo que de verdad los va a dejar pues atónitos. Caro, David, ¿cómo están? Muy bien, muchísimas gracias. Antes que nada, gracias por invitarnos a tu programa. Muchísimas gracias. Estamos muy contentos de estar aquí hablando de un poquito del fenómeno paranormal que nos ha pasado a nosotros, ¿verdad? Sí, así es, nos encanta estar contigo el día de hoy y la verdad es que un gusto enorme platicarte un poco de esas experiencias que hemos pasado nosotros. Oiga, bueno, la primera pregunta que me viene a la mente, pues obviamente es si nos pueden compartir alguna situación en particular que les haya sucedido. Creo que de ahí se pueden desprender varias cosas que el público seguramente también se va a sentir identificado. Claro, Claro que claro. sí. Yo creo que lo más fuerte que nos ha pasado fue el intento de posesión o la opresión que sufrí aquí en la casa. De hecho, estuvo muy fuerte esa noche. Fueron prácticamente 2 noches así sin dormir, absolutamente nada, porque pues me empezaron a físicamente, más que espiritualmente, empezaron los ataques físicos. Y sí, sobre todo, lo más sorprendente bueno, para mí, es que no veíamos lo que le estaba atormentando a ella por las noches, porque, por ejemplo, la levantaban por las noches después de las 2 de la tarde, después de las 2 de la madrugada, perdón, empezaba ella a pararse de la cama y yo le dije, ¿dónde vas? Y no me contestaba. Digo, ¿dónde vas? No me contestaba. Prendo la luz y en ese momento que yo prendo la luz, porque pensé que iba a ir al baño o iba a tomar agua, veo que los ojos los tiene completamente rojos, rojos, completamente rojos. Y le hablé y dije, para mí dije, pues, ha de ser como sonámbula, ¿no? Pero eso me percaté cuando yo le empecé a hablar y empezó a reaccionar y me dijo, ¿qué pasó? No sé, pues te levantaste. Y es cuando empezamos a tener este fenómeno paranormal, porque empezaban a agredirla ya físicamente a ella, porque por las noches le empezaban a jalar los pies, la levantaban de la cama, le levantaban los cabellos, la presionaban del brazo, de la mano. Fueron 2 noches sin dormir, y empezábamos a escuchar muchísimos ruidos aquí en la casa. Estuvo muy fuerte porque yo me imaginaba, o yo para no sugestionarme en esto, yo decía, pues ha de ser el gato, ha de ser algún animal que anda paseándose por allá afuera, pero escuchábamos pasos, eran como las 2, 3 de la madrugada y eran noches sin dormir. Yo no podía dormir por ella porque se levantaba. Ella, es impresionante lo que nos pasó 2 noches. Sí, claro, y una de las noches, la primera se podría decir que fue la más fuerte de estas dos Claro. noches, porque me levantaron y cuando me levantaron llegó un punto en el que él dice que escuchaba que sonaba la puerta. Y cuando él se levantó pensando que yo me había levantado al baño, Ah, dice que sí, yo claro. estaba parada en la puerta, chocando contra la puerta, Chocando contra la intentando puerta. salirme. Y eran aproximadamente como 3:35, 3:40 de la mañana, porque él checó la hora y dice que yo estaba chocando contra la puerta como si quisiera salirme, pero obviamente estaba dormida porque Así no es. podía abrir, o sea, no tenía un instinto que me hiciera abrir la puerta, o sea, solamente estaba golpeando contra la puerta. ¿Y tú te acuerdas de algo, Caro? Algo, no sé, que si pudieras decir que era un sueño en lo que estuvieras soñando o estuvieras pensando, o sea, ¿tienes algún recuerdo? No, de hecho es como que en momentos me quedaba, como muchas personas dicen, me quedaba en el viaje, o sea, me quedaba, Desmayada, ¿no? era como si estuviera desmayada porque tanto mi cabeza, mi cuerpo, todo estaba ausente, o sea, no era yo la que trataba de salir, la que trataba de levantarse. Entonces en ese momento él viene hacia acá porque dice que se le hizo raro que no hubiese prendido la luz para cruzar hacia el baño. Entonces él se acerca, prende la luz y cuando él prende la luz me mueve y yo volteo y le digo, ¿qué pasó?
Y él me dice, no sé, pero cuando él me dice que no sabía, me jalan de los pies y me tiran en el piso y me empiezan a arrastrar en el Arrastrar. piso. Y es una cosa muy, muy increíble porque yo decía, ¿qué está pasando o por qué? Yo creo que en ese momento a mí me dio como un coraje enorme, como diciendo, suéltala, sea lo que sea, suéltala, no te la vas a llevar. Y la quería jalar hacia la parte de afuera. Y es cuando nosotros empezamos, digo, eh, aquí los cimientos de la casa son muy viejas, entonces de repente truena la pared Y la casa y el empezó a techo como tronar. si estuvieran aventando piedras Ajá. enormes. De repente la casa empezó a tronar como si estuviese temblando y literalmente el piso estaba temblando. Sí, se O sea, siente la se vibración. sentía la vibración. Entonces en ese momento él agarra agua bendita y me la avienta, pero cuando él me la avienta, yo grito y me dice que qué me estaba pasando. Lo que pasó es que cuando el agua bendita me cayó en la cara y en el brazo, fue como si me hubieran echado agua hirviendo. O sea, mi brazo estaba totalmente rojo junto con la cara. O sea, Y lo más sorprendente es que amanecías, ¿no? Con moretones en la amanecía con los noche, moretones. al día siguiente moretones en los brazos, en el cuerpo, físicamente, todo, con moretones. Y es algo que lo mezclamos con lo que es la medicina, o igual posiblemente ella está enferma de algo, ¿no? Pero pues fue al doctor, fue al médico Y no había absolutamente nada. no tenías ninguna enfermedad. Así ¿Y es a que qué lo se nos asocian hizo muy ustedes? raro. ¿Qué creen que puede ser? Me mencionan lo de la casa, como sabemos las casas, pues muchos lugares están construidos en quién sabe qué lugar, o sea, o qué fue, qué sucedió ahí. ¿Ustedes a qué atribuyen este evento que tuvo Caro? De hecho, pues esto viene ya desde muchísimo tiempo atrás. Mi nena anteriormente en la cocina siempre nos decía que había una señora que le pedía agua. Siempre nos dice eso, que hay una señora que le pide agua y que juega con ella. Y hay ocasiones en las que nosotros estamos haciendo cualquier actividad o en particular yo que me quedo sola con la niña, estoy haciendo algo y la niña empieza a correr como si estuviese jugando aquí en la cocina, empieza a correr, a jugar y empieza a aventar la pelota. Y ella dice que la avienta porque la pelota se la regresa, porque juega con alguien. Sí, pero lo más sorprendente es que esto empezó de que mi hija empezó a ver a la señora, pero bueno, Citlali es del estado de Tlaxcala y es un lugar a donde hay mucha bruja, Sí. mucho, hacen mucho, lo que es trabajos de brujería. Entonces, yo creo que a mi hija, una bruja la quería, que sí hubo un tiempo que mi hija lo tuvimos que bautizar rápido, fue un bautizo express, porque uno de esos días amaneció con unos rasguños en la espalda, Sí, de pero a mí hecho, se me olvidó quitar las llaves de la puerta y se quedaron las llaves pegadas por la parte de y afuera. estuvo muy extraño esa noche porque estábamos durmiendo, la niña tenía como 1 año, 3 meses, y se levantó y nos empezó a decir que en la ventana había un gato, y que en la ventana había un gato, y que en la ventana había un gato, y así se pasó todo el día. Pero yo me desperté y David no se podía despertar, o sea, David estaba completamente dormido. Y al día siguiente, al estar cambiando a la niña, nos damos cuenta que la niña tenía rasguños en la espalda, pero unos rasguños totalmente largos, Grandes. y la niña no lloró, la No, niña no. no hizo absolutamente nada. Y es que por eso precisamente desde ese entonces checamos con un especialista para ver este tema, el por qué nos estaba pasando las cosas a nosotros aquí. Yo creo que de ese entonces nos dijo, es que una bruja quiere a tu porque tiene un don muy grande, y tu esposa también tiene un don muy grande. Entonces, posiblemente al igual y por eso se deriva a que, por ejemplo, aquí en casa siempre se han manifestado muchísimas cosas desde mucho tiempo. Y yo creo que trayendo la mala energía de todo eso que hemos estado así en varios sitios, se me hace que eso fue derivado a que nos trajimos algo que no Porque de deberíamos de hecho, habernos traído. por un tiempo estuvimos rentando un departamento igual en el estado de Ah, Tlaxcala. sí, Y en ese departamento prácticamente nos tuvimos que salir de ahí porque en la noche se escuchaba que corrían sí, corre. en la sala. O sea, corrían en la sala y Y de repente esos tiraban pasos que escuchaban eran como de un pequeño, era un adulto, se arrastraba algo, ¿cómo algo. eran esos pasos?
No, eran pequeños. Ajá, Bueno, primero eran pasitos. pasitos pequeños, pero después se escuchaban pasos como de personas adultas, como si estuviesen corriendo a lo largo de la sala. Y posteriormente, si nosotros dejábamos algo, amanecía en otro lugar. Sí. Entonces Perdemos mucho las eso era cosas. muy, muy extraño porque perdíamos las cosas y aparecían, pero en otro lugar. En otro lugar. Posteriormente nos regalaron una mascota y la mascota un día empezó a correr y de repente se quedó parado en un punto fijo y veía hacia un lugar y ladraba y ladraba y ladraba y nosotros lo queríamos agarrar y se escondía atrás de nosotros como queriendo decir que veía algo ahí. Entonces, después de que salimos de ese lugar fue que se empezó a como que a desencadenar todo esto de los las únicas que hemos recibido como tal son y yo, porque a la niña la persiguen mucho lo que dice la gente que son las brujas. La verdad es que yo siempre he sido muy, muy escéptica en este tema, en el tema de decir, bueno, existen brujas o existen seres de otro plano. Yo Sí, soy claro. muy escéptica. Perdón, Caro, pero y ahorita que mencionas el tema del escepticismo, porque también es muy válido, por ejemplo, cuando tuviste estas manifestaciones en la espalda, rasguños, o levantarte en la madrugada, o de pronto perder el conocimiento, desvanecerte, ¿fuiste con algún especialista? Me refiero a un médico, algún doctor. Sí, de hecho, estuve yendo, incluso estuve tomando terapia psicológica, porque yo lo asociaba con decir, bueno, tal vez es algún trastorno, La presión social, estrés. El estrés. alguna enfermedad que, pues esté afectando mi organismo, tanto nervioso, y a lo mejor eso me está haciendo crear cosas que no existen. Y yo siempre he sido muy escéptica en el tema de decir, ok, sí, pasa esto, es un ser sobrenatural lo que me está haciendo esto. Pero en realidad cuando ocurrieron estos ataques esas 2 noches, era como me decía un especialista, un vidente que nosotros contactamos, me dijo, a ver ahora, explícate y explícale a tu médico qué era lo que te estaba pasando y que te dé una respuesta lógica de cómo te arrastraron por todo el piso. Ah, sí. Que te dé una Esas respuesta son cosas lógica que... de cómo te estuvieron jalando y que te dé una respuesta lógica de las marcas que tú tenías en el cuerpo cuando tú no veías O absolutamente sea, nada. a lo que Y entiendo es que ya cesaron las manifestaciones en tu casa. no, No, de hecho ya nos acostumbramos a ver cosas, porque si vemos sombras, se escuchan muchísimas cosas aquí en casa de ustedes. usualmente a las 3 de la Sí, a las 3 de la mañana mañana. se escucha como si alguien quisiera entrar porque empiezan a jalar la puerta, ¿Y lo como han si alguien quisiera. confrontado? Muchas personas dicen que si lo confrontas o preguntas, oye, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas de nosotros? ¿Cómo o sea, ¿lo han confrontado? Yo de hecho un día creo que fue un gran error lo que yo hice, porque empecé a escuchar como que querían abrir la puerta. Entonces yo me acerco a la puerta y la abro y le digo, ¿quién es? Pero cuando yo dije quién es y abro la puerta, la luz se fue. Entonces eso estuvo muy raro. La verdad, en ese momento me asusté porque la niña estaba dormida y empezó a llorar. Pero yo me había levantado al baño, entonces me acerqué a la puerta y abrí la puerta. Entonces un especialista nos dijo que era lo peor que podía haber hecho porque fue como permitirle que Claro. ingresara. Y de hecho también igual hay otra cosa que mi hija siempre ve en un ropero. Ese ropero está viejísimo, pero ese ropero decía que un monstruo salía de ese ropero y de ese ropero. Y ese ropero siempre se le abren las puertas. Sí, siempre se le abran solitas las puertas sin que haya viento, sin que haya aire. Siempre buscamos muchísimas lógicas para esto. Pero como hace ratito le dije, le digo, es que son algo que para no sugestionarnos nosotros o no espantar a la pequeña. Digo, también igual, la pequeña edad está muy acostumbrada a todo esto del fenómeno paranormal porque pues, ella los ve. Mi hija tiene 6 años, entonces como está muy pequeña, yo siento que tiene como más sensibilidad de poder ver las cosas que nosotros no podemos ver a simple vista. Por ejemplo, también igual aquí los gatos, no se acercan para nada a los gatos. Eso sí, en las noches, a partir de las 4 o 3 de la madrugada, empiezan a maullar, pero no es un maullido normal como un gato, es como si lo estuvieran
como si estuvieran hablando. Ajá, como si estuvieran hablando, como si estuvieran... ¿Y hay palabras que eh, perciben ustedes? O sea, ¿hay alguna palabra que logran percibir? Cuidado. cuidado. Siempre ¿Qué? dicen cuidado o vete. O allá. O allá. Ay, Muchas veces hemos tratado de grabarlos, pero pues igual pues no nos podemos salir por lo o mismo de lo aquí, que ¿no? había pasado. Sí. Sí, pero siempre nos hemos percatado de que es como si te estuvieran hablando, como si de alguna manera quisieran advertirte. Y la verdad es que todo esto de las opresiones a mí me atormentaron durante muchísimo tiempo, porque incluso yo ya no podía hacer una vida normal, yo ya no podía estar Claro. cocinando y estar tranquila. ¿Por qué? Porque si yo estaba cocinando, llegaba al punto en el que dice David que yo me quedaba viendo un punto fijo y era como si Te fueras en un viaje, ¿no? como Como si si me fuera en estuvieras el en un viaje. trance. Me quedaba quieta y no hacía absolutamente nada. O sea, me quedaba en un punto fijo en el que no me movía. Y cuando yo reaccionaba, pues ya era porque David me estaba hablando o porque David empezaba a hablar. Entonces, yo todo eso lo asociaba con algún trastorno, no sé, como dices tú, Carlos, psicológico, estrés o cansancio, preocupaciones, no sé. Pero llegó el punto en el que ya no le encontrábamos una respuesta Claro. lógica a lo que Sí, de pasaba. Y hecho entonces cuando ya por te eso estamos... empiezas a descartar cosas médicas, que de eso se trata, empiezas a descartar cosas médicas y ya te das cuenta que, pues, que esto es más, va más allá de algo que los terrenales puedan resolver. Oigan, de verdad yo creo que podríamos durar horas platicando de estos temas, de sus Sí. experiencias, porque aparte de todo yo estoy seguro que el público que sigue este canal tiene que tener también mucha asociación con lo que ustedes platican y decir, a mí también me sucede eso y eso creo que va a ser muy valioso. Pero oigan, para ir terminando esta conversación valiosísima, ¿a qué creen, o más bien en qué ponen ustedes su fe para que no vivan tan atormentados o tener un poco de tranquilidad? Porque al final de cuentas pues es en su casa, en el lugar en el que se recuperan, festejan, duermen, o sea, ¿en qué ponen su fe ustedes? Primeramente, pues nosotros ponemos la fe en Dios, hacemos lo que es meditación, nos recomendaron muchísimo hacer meditación, y pues estar tranquilos, porque también igual si ponemos un punto a estarnos metiendo mucho en el tema de lo que nos pasó, yo creo que es como más, más atraerlo. Entonces lo único que hemos hecho es desviar un poco. Sí pasan las cosas, no digo que no, Uh -huh. pero es como ignorar completamente todo esto, lo que está pasando. Yo creo que mucha gente ha de sentir lo mismo, porque pues uno se levanta con dolor de cabeza, como si no hubiera dormido absolutamente nada, toda la noche, como si hubiera corrido toda la noche, y son cosas que nosotros ya hemos tranquilizado un poco Sí, no, aquí. y de hecho, bueno, David se enfoca más a lo de la fe, lo espiritual. Sí, Yo hasta en ese punto soy sí. como que escéptica, o sea, en el tema de la fe, de las creencias, prefiero alejarme un poco porque algo muy curioso antes de que terminemos esto, algo muy curioso que ocurrió fue que estábamos escuchando un rosario Ah, sí. y yo estaba ahí, mi niña pidió que le empezara a ayudar a rezar el rosario. Yo empiezo a ayudarle a mi hija a seguir las cuentas del rosario y en ese momento la tele empieza a hacer como si tuviera una Una interferencia. interferencia. Y es una televisión de, es grandísima la televisión. Y la tele hacía una interferencia y empezó a tronar. Entonces en ese momento yo me levanté y le dije, ¿sabes qué? Me voy a salir, no me siento bien. Me levanté, me salí y cuando yo me salí dice él que todo regresó a la normalidad. Y ese rosario lo estábamos viendo en la televisión porque como en redes sociales pasan en vivo los rosarios este, Sí, lo que entonces es el rosario, entonces ella sí se salió y me dejó sola. más escéptica, como que todo yo siento que me pesa, tanto lo religioso, el amor. Entonces yo soy más como que reservada a los temas de la fe y del... Wow. Oiga, de verdad me han dejado sorprendido. Creo que vale la pena eh, seguir con esta charla. Yo creo que seguramente los voy a volver a buscar para que me sigan compartiendo porque
De verdad, Claro nos que podremos sí. llevar horas y horas y horas platicando de esto. ¿Algo que quieran agregar o cerrar en esta plática? No, pues antes que nada, muchísimas gracias, Carlos, por habernos invitado a tu programa. Nos sentimos muy contentos. Yo creo que a mucha gente le ha pasado o similar lo que nos ha pasado a nosotros, pero pues es más estar con Dios, es estar más, Ujú. tener alguna protección en casa, y pues recomendaciones, ¿no? Entonces, Sí, no, eso es lo que se le puede decir al público para que no, y dejar más que nada en claro que todo existe, o todo, sea, todo existe. más Exacto. allá de lo que nosotros podemos ver, de lo que nosotros podemos tener, las creencias que tengamos, y crean en lo que Y crean le en la respetamos. religión que tengan, pero todo existe. Yo creo, y a pesar de que soy muy escéptica, a veces pienso que sí puede existir algo después de la muerte. Por supuesto. Oigan, Caro, David, muchísimas gracias por estos minutos. De verdad, gracias a los de corazón que nos abran las puertas pues de su vida, porque nos cuentan cosas muy personales que nos dejan a todos impactados. Oigan, hemos llegado hasta el final de este video. Gracias nuevamente. Muchísimas gracias a Gracias. ti. Y recuerden suscribirse a este canal, activar las notificaciones. Yo soy Carlos Contreras y nos vemos en la próxima. Listo, amigos, ¿eh? Ya